Hola, muy bienvenidos a todos, muy bienvenidos a los que están acá presentes, a los que nos acompañan a través de streaming, a través de la señal abierta de MOL también, a esta nueva charla de actualidad y mercados de Principal y Cuprum. La verdad es que estamos muy contentos de poder compartir esta mañana con ustedes. Es una de las últimas mañanas de verano, así que aprovechemos que todavía hace un poco de calor. Muchas cosas pasando en el mundo, es por eso que creíamos muy importante hacer esta charla, este evento al inicio de año. Tenemos nuevas novedades a nivel geopolítico, hay un conflicto en el Medio Oriente, también estamos recién empezando, hace una semana empezó el nuevo gobierno de Kast y otros temas económicos también dando vuelta a nivel global y local. Y para eso, obviamente, sabemos que es muy importante para ustedes estar actualizados, para tomar buenas decisiones de ahorro y de inversión. Y quisimos traer a un experto que ya ha estado varias veces con nosotros y sabemos que ustedes lo prefieren también como uno de nuestros speakers. Así que, sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes, os pido un aplauso primero para el ex ministro de Hacienda y economista Ignacio Briones. Ignacio va a hacer una pequeña intervención que va a durar algunos minutos, por mientras ustedes tienen en su pantalla la posibilidad de hacer preguntas directas y los que están acá físicamente tienen un QR en las mesas para poder ya hacer las preguntas. Y al final, ustedes son los protagonistas también de esta charla, así que esperamos tener muchas preguntas para poder hacerle Ignacio. Muy bienvenido, Ignacio, y el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a Principal por la invitación. Un placer estar aquí de nuevo. De hecho, la última vez fue en este mismo salón y había tanta gente como hoy día. Así que impresionante la capacidad de convocatoria, sobre todo pudiéndolo ver por streaming. A ver, quizás el interés porque estamos en un cambio de ciclo en varias cosas. Tenemos un nuevo gobierno que acaba de asumir, que está bien activo, que tiene una agenda bien nutrida, y porque también afuera están pasando cosas, y es por eso que esta presentación la he titulado Perspectiva Económica ante el cambio de ciclo. Y lo que pretendo hacer con ustedes en algunos 35 minutos, espero, son 3 puntos. Los 2 primeros están al alero de lo que es la economía chilena. Vamos a revisar los indicadores principales, dónde estamos, las proyecciones para este año, inversión, crecimiento, inflación, etcétera, el tipo de cambio. Pero también enseguida vamos a ver los riesgos externos. Porque el principal flanco de preocupación hoy día, a mi juicio, para Chile, no está en el plano interno, está sin duda en el plano externo por distintas razones que quiero discutir con ustedes. Y la segunda parte de la presentación, es decir, mi tercer punto, va a centrarse en la agenda del nuevo gobierno desde una mirada de escenarios, de economía política, de factibilidad, cómo veo yo que van a pasar las cosas, cuáles van a ser los principales debates, ¿no es cierto?, de esta agenda que se viene en materia económica esencialmente. ¿Ok? Así que vamos adelante respecto a las perspectivas económicas de la economía chilena. A ver, partamos por las buenas noticias. La buena noticia es que la inflación ya convergió. Tenemos un banco central que es de clase mundial, yo no me canso de repetirlo, francamente de los mejores bancos centrales del mundo, que ha hecho una pega extraordinaria en hacer que la inflación volviera a aquello que estábamos acostumbrados históricamente, que es una inflación de 3% con piloto automático. Ese era el Chile que todos conocimos y que de repente se nos derrumbó porque nos encontramos con una inflación de 14,1 allá por a mediados de 2022, producto de nuestra propia irresponsabilidad. ¿Para qué vamos a repetir las causas? Son archiconocidas. Lo concreto, el banco tuvo que apretar freno de mano con todo este auto que estaba andando a toda velocidad, que no tenía la capacidad para andar a 200 kilómetros por hora, porque si no el motor lo íbamos a fundir. Recordarán ustedes que la economía por ese entonces estaba creciendo al 12, 13%. Eso no es de equilibrio, eso es fundir el motor. Y tuvo que pegarse el frenazo vamos a ver enseguida en qué repercutió, en la actividad económica naturalmente, pero lo concreto es que hoy día la inflación está anclada a las expectativas, al valor central del rango meta del Banco Central, es decir, 3%. La proyección del propio banco es que llegamos al 3% este año, ¿no? Y eso es una gran noticia. Es cierto que todo esto se demoró, tuvo rezago, bajó muy rápido la inflación al principio, pero luego estuvo pegajosa, en torno a 4, 5, al igual que en el resto del mundo. Hoy día la buena noticia es que estamos ahí. Así que chapó al Banco Central, larga vida al Banco Central, y es la parte buenas noticias. En buenas noticias también, a mí me encanta mostrar esto,
es cómo estamos en materia institucional y de incertidumbre a nivel agregado, a nivel institucional y económico, cómo nos vemos acá y cómo nos ven afuera. Este gráfico que ustedes ven acá, línea roja, es el índice de incertidumbre económica y política que elabora el Banco Central. Tiene toda una metodología que es media sofisticada, pero lo único que quiero que vean es que captura volatilidad, captura riesgo, captura incertidumbre respecto a lo que somos en Chile. Y noten en la línea roja que antes del estallido estábamos en un nivel de 100 aproximadamente, ¿ya? En este indicador, ¡boom!, saltamos con el estallido a 400, y de ahí estuvimos siempre altos y en un tobogán, ¿no es cierto?, que tuvo un segundo pic en el proceso constituyente número 1, por razones obvias, lo que eso implicaba, ese texto para el país, hubiera sido francamente un túnel, un callejón sin salida, y alta volatilidad, luego sube el segundo proceso, pero menos, se cierra el proceso constitucional y todo esto empieza a caer. Y Chile hace largo rato que está en los niveles preestallido. Y ustedes me dirán, no, pero es que este índice son los técnicos, es muy conceptual. Ok, siempre esa crítica metodológica es válida. Veamos qué dice el mercado. El mercado también le pone precio al riesgo de los países. En esta gráfica, la línea azul, son los Credit Default Swaps a 5 años, los CDS de Chile, es decir, la prima que se paga respecto al riesgo país. Y nos cuenta la misma historia. Nos cuesta que estábamos en niveles bajos, preestallido, boom, salta, tobogán, salta, y hoy día nuevamente estamos en niveles históricamente bajos, estamos pagando una prima de 40 puntos base. ¿Ya? Es la nada. Piensen en cualquier activo con 40 puntos base. Entonces, el mercado también nos ve de esa manera. Nosotros los chilenos muchas veces somos muy autoflagelantes respecto a lo que somos. Pensamos que estamos en una catástrofe permanente. Bueno, el mercado no piensa lo mismo. Yo le creo harto al mercado en general. Bien, así que buenas noticias por ahí. Noticias mixtas. Aquí tienen la película de crecimiento de nuestro país, tanto a nivel del IMASEC completo, las barras, como del IMASEC no minero, la línea negra. Y partimos, por supuesto, de la parte con freno de mano, ¿no? Allá en 2022, 2023, Banco Central tuvo que subir la tasa para enfriar la economía y bajar la inflación, y tuvimos crecimientos negativos un largo tiempo. Entramos, ¿no es cierto?, desde segundo semestre de 2023 a una fase de crecimiento positivo. Esto es lo que algunos llamaron normalización del país. Yo diría más bien vuelta a la mediocridad del 2% de crecimiento, que es lo que tenemos hace mucho rato. Pero en fin, es cierto que una cierta normalidad, volver a la mediocridad estructural que teníamos. Y de ahí más o menos no nos hemos movido. Es cierto que ha habido altos y bajos. Algunos en segundo semestre o el primer semestre del 2025 empezaron a descorchar champaña porque Chile estaba creciendo al 3%. Bueno, la mala noticia es que eso se enfrió en la segunda parte del año y particularmente en el último trimestre. La economía terminó con una velocidad de crecimiento del 1,7%. Eso es lo que estamos creciendo hoy día y ya vimos el IMASEC de enero que fue negativo. Entonces, mi mensaje acá, la economía volvió a la mediocridad del 2%. Ese es el desafío estructural que tiene Chile, cómo salimos del 2%. Pero además con un punto de partida donde estamos creciendo menos que el 2%. Por lo tanto, el desafío del crecimiento es súper desafiante. ¿Ya? No es como que el actual gobierno, el ministro Quirós, heredó un barco que va con viento con buen viento, ¿no? No, para nada, más bien lo contrario. El viento como que se empezó a bajar y estamos creciendo al 1,7%. Así que el desafío para adelante es bien importante. En buenas noticias también, las expectativas en economía, los economistas lo sabemos, son muy importantes porque las expectativas crean realidad. Las expectativas reflejan el sentimiento, las esperanzas de los agentes económicos, y si están en una zona positiva, se mueven, ¿no es cierto?, con esa voluntad positiva, y si están en la zona pesimista, más bien están en wait and see, esperan, no invierten, no consumen. Hoy día, hace mucho rato, desde fines del año pasado, que estamos sistemáticamente en la zona de expectativas positivas económicas. ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver, a mi juicio, con el cambio de gobierno, que en ese entonces ya era completamente cierto que iba a haber un cambio, un switch del actual, del lineamiento político de la administración saliente. ¿Ya? Y eso se ha mantenido, así que es positivo de cara a la recuperación de la economía. La política monetaria, consecuentemente con lo que hemos estado hablando, se ha normalizado. Es increíble el frenazo que tuvimos, a veces lo perdemos de vuelta, de vista. Este gráfico mide el agregado monetario M1, que es el agregado monetario más líquido. Los billetes, los depósitos a la vista, plata en cuenta corriente. ¿Ya? Que es un buen parámetro de ver, bueno, cuán activo, ¿no es cierto?, o restrictivo está haciendo el Banco Central. Fíjense en la zona roja, o sea, teníamos un M1
¿ya? Un agregado monetario que caía en términos interanuales 20-25%. Ese era el nivel de contracción que había que pegar en la economía para enfriarla. Eso es lo que se buscaba. ¿Ya? Y por supuesto la economía se enfrió la inflación, pero se enfrió también la economía. Y la buena noticia es que desde principios del 2024 estamos en zona de normalización de la política monetaria con un M1 que crece en torno, un poquito por arriba del 5%. ¿Ya? Así que eso también es la otra cara de la moneda, lo que le decía. Ahora, parte preocupante. ¿Ya? Yo como mi lado financiero siempre mira lo que pasa en el mercado del crédito. Y el mercado del crédito en Chile va rezagado y no se ha recuperado. ¿Ya? Yo creo que eso es un dato bien importante tener a la vista, particularmente a nivel del crédito comercial, que es el que financia el capital de trabajo y las inversiones en las empresas. Entonces, cuando esa máquina está trancada y no anda, bueno, es un buen anticipador de que la economía, ¿no es cierto?, tiene tarea por delante, ¿no? Déjeme explicarle este gráfico. Estas son las colocaciones bancarias, ¿sabes? Insisto, subrayo, no son todo el crédito, pero es el crédito bancario. Y es la variación en 12 meses en términos reales, o sea, mediano F. ¿Ya? Lo único que quiero que vean es que nos pegamos un trancón, un frenazo, una restricción del crédito salvaje, particularmente a nivel del crédito comercial, línea roja, que llegó a caer 8% interanual, ¿no?, a mediados del 2023. Pero fíjense que la línea roja, crédito comercial, sigue hoy día en zona negativa, es decir, no está creciendo, está decreciendo. ¿Bien? Es cierto que se recuperó respecto al peor momento, ¿ah? Ya no está cayendo 8%, ¿ya? Está cayendo más bien un 1%, pero cayendo al fin. ¿Ah? Y tuvimos meses previos donde parecía que volvíamos a la normalidad y que se expandía en términos reales. Eso se revirtió en los últimos meses, ¿ya? Esto que estamos viendo también es cierto nivel del crédito agregado, la línea azul, menos cierto nivel del crédito de consumo que se ha recuperado, sí, ¿ya? Y el crédito inmobiliario es otra cosa. Pero el crédito comercial es particularmente preocupante y un rezago. Mi expectativa es que esto se vaya normalizando, ¿no es cierto?, conforme, por un lado, la política monetaria se ha normalizado, las expectativas de inflación también es clara, las expectativas económicas están al alza, ¿no es cierto?, y tenemos un nuevo gobierno. Pero esto hay que mirarlo con atención. Todos entendemos que si el crédito de las empresas no fluye, bueno, la actividad se ve afectada. En concreto, en base a esto, ¿qué es lo que estamos viendo en materia de crecimiento? ¿Ya? Yo les voy a contar primero lo que ven otros y lo que veo yo. El Fondo Monetario, para el 2026, nos ha hecho un update que haya cambiado este número. Es el más conservador, ve un Chile creciendo al 2%. Usted. ¿Bien? Eso lo ratificó en su Economic Outlook de enero. El mercado está mirando Chile creciendo un 2,1%. El Banco Central de Chile, si uno toma el último IPOM de diciembre, el rango central es un crecimiento de 2,5%, ¿ya?, parecido al de este año, al del año 2025. Y el Ministerio de Hacienda, en la administración saliente, también lo ve creciendo 2,5%. Yo hasta hace un mes atrás, si hubiera hecho esta presentación hace un mes atrás, lo hubiera dicho, yo veo Chile creciendo más cerca del 3%. La verdad es que he reevaluado a la baja mi estimación de crecimiento, básicamente por lo que está pasando afuera, y les voy a dar elementos de juicio después de por qué esto nos puede costar medio punto de crecimiento este año sin ningún problema, ¿ya?, si es que no más. Así que yo estoy más bien en la zona 2,3, 2,5 hoy día, ¿ya? Una buena reevaluación de mi meta de crecimiento, y ahí está el desafío central de nuestro país naturalmente. Ahora, buenas noticias para adelante. La inversión está volando. ¿Ya? La inversión, medida por la formación bruta capital fijo, tuvo consecuentemente con este periodo de contracción de la actividad, de freno de mano, tuvo caídas en el año 2023 y 2024, o sea, en lugar de crecer, caía. ¿Ya? El peor de los mundos. ¿Ya? 2025, ¿ya?, es interesante lo que nos dice el Banco Central. El Banco Central partió diciéndonos, mire, el 2025 la inversión se va a recuperar y de manera importante. Entonces, en marzo del 2025 decía, va a crecer 3,7% comparado a una caída de 1,4% el año anterior. O sea, una diferencia de 5 puntos. Eso ya era grande. Bueno, 6 meses después, en su IPOM de septiembre, nos dice, no, me quedé corto. Este año la formación bruta capital fijo va a crecer 5,5%. ¡Wow! Y 3 meses después, en su último IPOM nos dice, no, en realidad va a ser 7%. El año 2025 va a cerrar con un aumento en la inversión de 7%. Eso es gigante. ¿Ya? O sea, el Banco Central reevaluó, reestimó sus proyecciones originales, prácticamente las duplicó. ¿Ya? Y uno dice, bueno,
Entonces, si estaba corto acá y la subió, las corrigió al alza, quiere decir que las del año siguiente, 2026, las va a corregir a la baja. Y aquí está lo interesante. No, 2026 pasa lo mismo. El Banco Central nos partió diciendo, mira, el 2026 la inversión también crece, 2,2 menos que el año anterior, pero crece. Pero terminó el año diciéndonos, va a subir casi 5%. ¿Ya? Y eso es muy interesante, porque no solo es una adecuación al alza de las expectativas iniciales, sino que en la misma línea de las del año anterior y no en una línea que compensa las del año anterior. Así que buenas noticias por el lado de la inversión. Con todo, yo siempre traigo a colación este dato. El desafío de inversión que tiene Chile es gigantesco. Nosotros solemos mirar la inversión simplemente como porcentaje del producto. Chile tiene una tasa de inversión tipo 24% del producto, años más, años menos. De ahí hemos estado hace una década. Y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces la inversión no está aportando tanto al crecimiento? Y la razón es súper obvia. Es súper obvia. La inversión es un flujo, ¿no es cierto? Y ese flujo sirve para financiar nuevas máquinas, a nuevos equipos, ustedes me entienden, nuevo capital productivo, pero también para reponer aquel que se depreció, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted te lleva años de flujo, tiene mucha agua en la cubeta o muchas máquinas en su empresa, bueno, el flujo de máquinas que se le queman, que se deprecian a una tasa constante, es mayor en plata. Y por lo tanto, este flujo anual que usted pone, y que lo mide como porcentaje de su ingreso, como porcentaje del PIB, una parte mayor de ese flujo va a pagar o a reponer las máquinas que se echaban a perder. ¿Me entiende? Y lo que importa desde el punto de vista de crecimiento es cuántas máquinas netas en funcionamiento, en buena calidad, yo estoy agregando. ¿Bien? Entonces, cuando uno crece y ha acumulado capital, para mantener todo lo demás constante, usted necesita un flujo mayor. Esa es toda la idea. Y este flujo mayor lo mido en la última gráfica. Fíjense ustedes que para mantener el mismo poder de generación económica que hemos tenido en décadas pasadas con nuestra inversión, nuestra tasa de inversión debería crecer 4 puntos del PIB. Debería pasar de 24 a 28, simplemente para tener el mismo poder de generación de riqueza que tenía un flujo de inversión de 24% en años previos. Para igualar. 4% de mayor inversión es grande. Es grande, grande. ¿Ya? Y ahí está el desafío. Por eso que las cifras que les mostraba de inversión son importantes, pero obviamente el desafío de la nueva administración es este. Sobre todas las cosas, atraer inversión, atraer inversión, atraer inversión, porque ahí tenemos un déficit y eso explica parte de la caída del crecimiento. Ahora, siempre en buenas noticias, yo les mostraba cómo ha crecido la formación bruta de capital fija. ¿Quién está tirando el carro de la inversión? Lo sabemos, el sector minero, sin sorpresa, es un sector muy procíclico, su ciclo inversional al precio. Yo nunca he entendido muy bien por qué, digamos, porque todos sabemos que el precio se mueve más rápido que el ciclo inversional de la minería, que tiene inversiones largas, ¿no es cierto? Y luego periodos de explotación muy largos también. Probablemente tenga que ver con restricción de mercado de capitales, pero en fin, se mueven juntos. Y las buenas noticias acá son bien impresionantes. Les pido que nos vayamos a la derecha en el gráfico, que es el catastro de inversiones totales que hace la Corporación de Bienes de Capital, ¿no es cierto? Que junta aquellos que son los proyectos base que ya están ahí o los altamente probables, están en la parte final del tubo, con los posibles o potenciales, pero vamos al último que los junta todos simplemente para tener una idea de qué ha pasado. En la Corporación de Bienes de Capital hace una proyección de una ventana a 10 años. ¿Cuánta plata se va a invertir en los próximos 10 años? Bien. El 2021 nos decía se van a invertir más o menos 65.000 millones de dólares. 2022 nos hablaba de 75.000. Bueno, hoy día nos está hablando, en diciembre del año pasado, de 105.000 millones de dólares. ¿Ya? O sea, una alza grande, grande, y podría apostar que esto va a seguir subiendo. ¿Ya? En parte porque cerramos el capítulo del royalty, el pacte, porque el precio está súper alto y es estructuralmente alto, y Chile tiene muchas ventajas a este respecto. ¿Ya? Entonces, este es un gran driver de la inversión. El segundo driver de la inversión está en el sector energético. Todos estos son sectores muy intensivos en CAPEX, entonces explican buena parte de lo que aquí está pasando. Así que la película de Chile, digamos, tiene buenas noticias por un lado, como ustedes acaban de ver, pero desafíos bastante grandes por el otro. Y los quiero complementar entonces ahora con los riesgos externos, que es donde a mi juicio están los principales problemas y desafíos, ¿no? La verdad es que el riesgo externo hoy día se llama la política de Estados Unidos. Ese es el riesgo externo. Ahí hay algo que cambió en distintas dimensiones, en tarifa, en geopolítica, en la actual guerra con Irán,
no digo que Estados Unidos sea riesgo, sino que la política de Estados Unidos. Y lo capturan los distintos indicadores. Un indicador que es el World Uncertainty Index, y junto con el World Trade Uncertainty Index, que son los que tienen ahí en azul y rojo. Lo único que quiero que vean es que los niveles de incertidumbre que hemos tenido de un año hasta el presente son más altos que los que tuvimos en la pandemia, son más altos que los que tuvimos en la crisis subprime. Eso es todo, ¿ya? Y toda persona entiende que el ruido, la incertidumbre, la volatilidad no diversificable en los mercados tiene costo. Tiene costo económico, tiene costo para los mercados financieros, tiene costo para las inversiones. Y nosotros como país chico y abierto, tomador de precios, obviamente esto nos afecta. Si a ello le sumamos dudas institucionales, ¿ya? La pelea que ha tenido el presidente de Estados Unidos con el presidente de la Reserva Federal, llegando incluso a amenazas de tribunal. O sea, yo siempre digo, ¿qué diríamos en Chile si el presidente de la República se cruzara así con el presidente del Banco Central? Sería la debacle, sería la acabose, ¿no es cierto? No lo podríamos ni siquiera concebir, y eso es lo que está pasando en el país que era ancla o guía de todo esto. ¿Qué diríamos en Chile de un presidente que la Corte Suprema le retruca, dice que es inconstitucional el decreto de las tarifas, ¿no es cierto? Y no solo dice voy a ir por otro lado, o sea, desafiando directamente a la Corte Suprema, sino que además insulta a los jueces. Entonces eso genera ruido interno, y el problema es que daría lo mismo si esto fuera un país cualquiera del mundo. Pero ese ruido interno en el país más importante del mundo genera ruido externo. Ese es todo el punto, ¿ya? Y la guerra en Estados Unidos, en Irán, obviamente está teniendo costos grandes, voy a referirme a este respecto enseguida. Pero déjeme partir por los aranceles. Los aranceles de Estados Unidos respecto al mundo es algo grande, es algo importante. El arancel actual promedio que tiene Estados Unidos respecto al resto del mundo es del orden de 18%. Fíjense que veníamos de un periodo en que esto era 2%. ¿No? O sea, era un champion del libre comercio Estados Unidos, siempre lo fue. Entonces uno dice, no, pero 18 no es tanto. Y es cierto, ¿qué es lo que es alto, qué es lo que es bajo? Uno tiene que evaluarlo en relación a una determinada métrica. Y una métrica es la histórica. Bueno, el nivel de arancel de Estados Unidos hoy día respecto al resto del mundo solo es comparable al que tuvo 100 años atrás, luego de la Gran Depresión. ¿No? De eso estamos hablando, o sea, es importante. Es importante además respecto a China. Acá el gran tema que subyace en todo es una disputa con China, ¿no? Respecto a la hegemonía de la nueva economía, ¿ya? Eso es lo que subyace, y como les voy a tratar de convencer en unos segundos más, este mal equilibrio es un equilibrio que es estable, ¿no? Que llegó para quedarse. Hay buenas razones conceptuales para entender que es estable, ¿ya? Lo concreto, fíjense que partimos el actual gobierno del presidente Trump con tarifas recíprocas del orden de 20%, ¿ya? Y de acuerdo con el Peterson Institute, de donde saqué este gráfico, donde hice este gráfico, actualmente la tarifa de Estados Unidos respecto a China está más bien en el 47%, y la de China respecto a Estados Unidos en el 32%. O sea, subida sustantiva, muy sustantiva, ¿ya? Ahora, una pregunta que uno se hace recurrentemente es, bueno, esta interrupción del libre comercio, esta nueva época de tarifa en la que estamos. Algunos dicen, bueno, pero esto se termina cuando cambie el presidente Trump, ¿no? La próxima elección de Estados Unidos, volvemos al mundo como era. Y yo les tengo una mala noticia. La respuesta es no. Y la respuesta es no por varias razones. La primera es una teoría de juego bien obvia, bien evidente. El mundo en el que hemos vivido luego de la Segunda Guerra Mundial, los 80 años que hemos tenido de libre comercio, maravillosos años de libre comercio, reposan en un acuerdo entre los distintos países del mundo, pequeños, medianos y grandes, de que las tarifas recíprocas que íbamos a tener eran cercanas a cero. ¿Bien? Y teníamos un sheriff encargado de velar por aquello que se llamaba la Organización Mundial del Comercio. Esto ya es un poquito intrigante, porque para un país grande, pienso en Estados Unidos, la tarifa óptima, el arancel óptimo que debe tener respecto al mundo no es cero. Y la intuición es la siguiente: las ventajas del libre comercio son tanto mayores cuanto mayor es la extensión de tu mercado, ¿ya? Entonces, imaginen un país que es el mercado entero, ¿ya? Para llevarlo a un extremo. Tiene cero ganancia de comerciar con la isla chiquitita que está al lado. Pero la isla chiquitita tiene infinitas ventajas de comerciar con el mundo entero que está al frente de él.
Esa es la idea. Y Estados Unidos es como un mundo entero. O sea, es un país que explica un cuarto de la economía mundial. ¿Ya? Y China otro tanto. Entonces, en abstracto, esos países ganan menos del libre comercio de lo que gana un Chile, un Singapur, una Nueva Zelanda. ¿Bien? Ergo, la tarifa óptima para ellos no es cero. Pero entran a un acuerdo de 80 años donde la tarifa es cero por otras ganancias, que pueden ser geopolíticas, que pueden ser de paz. Veníamos saliendo de la guerra, no es casualidad que ese libre comercio se enarbole y se institucionalice luego la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue el equilibrio en el que vivió el mundo. Pero ¿qué pasó hoy día? Pasó que un grande se salió del acuerdo, lo rompió. ¿Ya? Y el sheriff, la Organización del Mundial del Comercio, yo no sé si ustedes la han visto, yo no. No han forzado nada. Entonces no hay enforcement, un grande se sale, China retalía, y volver a este nuevo, al equilibrio previo, donde todos nos poníamos de acuerdo, incluso los grandes van a tener tarifas cero, no. ¿Ya? Hay buenas razones para pensar que este nuevo equilibrio es estable. ¿Ya? Esa es una primera razón. La segunda razón es de economía política. Yo le pongo un sendo arancel a los autos eléctricos chinos en Estados Unidos, 100%, que es lo que hay hoy día. Bueno, obviamente, como lo ha dicho el propio gobierno, tiene una justificación o un objetivo detrás, que es que se desarrolle industria, esa industria se desarrolla en Estados Unidos. Vengan a instalarse a Estados Unidos. Bueno, llegan las mega inversiones de billions a Estados Unidos, desarrollan la planta, tecnología, contratan un montón de trabajadores. ¿Ustedes creen que es tan simple que el nuevo presidente de Estados Unidos llegue y diga, miren, todo esto fue una broma, fue una pesadilla, así que ahora volvemos al mundo de antes, así que cierren la planta y despidan a los trabajadores? Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Ya? Y a todo esto se suma un mundo con un nuevo concepto que es clave, que es que en el comercio se metió la idea de la seguridad nacional. ¿Ya? Hay razones de seguridad nacional para tal o cual política proteccionista. Hay razones de seguridad nacional para subvencionar a tal o cual industria. Esa palabra llegó para quedarse. Y si ustedes piensan conceptualmente tiene sentido. La seguridad nacional es una suerte de externalidad que alguien tiene que pagar. ¿No es cierto? Si yo estoy expuesto a algo, piensen, no sé, Alemania, que depende del gas ruso hoy día. ¿Ya? Si yo quisiera diversificar mi matriz energética, estoy dispuesto a pagar un premio, un seguro, ¿no es cierto?, por aquello que no se desarrollaría en el precio de mercado. ¿Bien? Entonces esa palabra llegó para quedarse y mi conclusión acá, o mi mensaje acá, es que este nuevo equilibrio que estamos viendo llegó para quedarse. Y eso para un país tan abierto al mundo como Chile obviamente tiene consecuencias, rediseña su mirada estratégica, geopolítica, de inversiones y de comercio. Ahora, ¿dónde estamos parados nosotros en este nuevo mundo hoy día? ¿Cuál es la tarifa efectiva que tenemos con Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene con nosotros, más bien, 7%. ¿Ya? Estamos dentro de los países en el área de los menos afectados. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa ahora con la tarifa del 15%. ¿Quiénes son los más afectados? China, India, Brasil. Tarifas más altas. Y quizás más interesante que la tarifa así, en términos absolutos, es la tarifa relativa a nuestros competidores. ¿Ya? Porque obviamente si a mí me ponen 10, pero a la persona que compite conmigo para venderle, no sé, salmones a Estados Unidos le pone 15, estamos los dos peor en términos absolutos, pero en términos relativos yo estoy mejor. Pero le saqué una ventaja competitiva. Eso es lo que dice este gráfico. Y Chile está en la zona neutral. Ni fu ni fa. Ahí está con una pequeña ganancia, ajustado por sus distintos productos de exportación respecto a sus competidores. El gran ganador es México. México, debido a el acuerdo comercial y las denominaciones de orígenes, básicamente su arancel hoy día es cero. Y para Chile esto es un tema en algunas áreas. En áreas donde competimos con los mexicanos, ellos tienen 0, nosotros tenemos 10, arándanos, ¿no es cierto?, uva, otras cosas, ¿no? ¿Quiénes son los grandes perdedores? Los mismos que señalamos: China, India, Brasil. Brasil está en problema. Brasil está en problema con este cuento. ¿Ya? Y eso le va a pegar a la economía brasileña. Ok, ¿en qué se ha traducido todo esto en materia de crecimiento? Para nosotros los economistas esto ha sido como una especie de puzzle, porque en teoría todo lo que estamos viendo debiera traducirse en bajas de crecimiento importante y no hemos visto esas bajas de crecimiento importantes. Esa es la verdad. Vean el mundo, si uno compara 2025 barra roja con las proyecciones 2026-27, más o menos lo mismo. Ahora no tenemos el contrafactual, digamos, pero en términos absolutos es lo mismo. Y lo mismo podemos observar, salvo en el caso chino, ¿ah? Efecto, ahí sí que parece que va a haber un efecto más grande,
en las otras regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica. ¿Ya? Eso es lo que sabemos hoy día, pero evidentemente lo que está pasando y el riesgo y el ruido y los aranceles, pero yo diría sobre todo el ruido, la incertidumbre, tienen que tener efecto. Termino con una última consideración. Yo les hablé que la seguridad nacional es un concepto que llegó para quedarse en materia de comercio, también en materia de inversiones. Lo hemos visto en Chile recientemente. Lo dijo el embajador de Estados Unidos, a propósito del caso palestino, dijo esto es una amenaza para la seguridad. Ese fue el concepto que ocupó. ¿Ya? Y esto nos lleva a otra dimensión de la seguridad nacional que tiene que ver con las inversiones. ¿Ya? Y hoy día está súper de moda en Chile, todo el mundo habla de que tenemos que tener un screening de inversiones, ¿ya? Un investment screening. Chile tiene que tener una política de investment screening. Y están todos en esa moda. Es evidente que si un mundo cambia y uno es país chico y tomador de precios, no puede quedarse observando haciendo lo mismo, algo hay que tener. Pero yo sencillamente quiero alertar respecto a algunos riesgos de comprarse esta moda así nomás. Eso es el riesgo de todas las modas, ¿no? Que todos se suenan la ola sin escrutar demasiado bien qué es lo que implica. El screening de inversiones significa una política que define ciertos sectores estratégicos. ¿Bien? Primera amenaza. ¿Qué es lo que es estratégico? Si estratégico puede ser todo. ¿Ya? Segunda consideración. Todos los sectores estratégicos de Chile se han desarrollado en manos de inversionistas extranjeros y eso es maravilloso. Por eso se desarrollaron. Le vamos a empezar a poner restricciones a que inviertan en energía, en telecom, en autopistas, en agua, en sanitaria. O sea, eso es un cambio completo del paradigma que hemos tenido que ha sido exitoso en Chile. ¿Ya? ¿O es que en realidad más que sector estratégico el tema es países específicos que son riesgosos? Son dos consideraciones distintas. Y si seguimos con el tema de los sectores estratégicos, yo les doy un riesgo más. Dicho que es estratégico, tú lo pones en la ley, en la política, yo les aseguro que habrá una cierta izquierda que se estará frotando las manos, porque esto es la estrategia, o esto es estratégico un sector, lo que sí es que sea estatal. Entonces, mi mensaje, ojo con esto, este tema va a estar en la agenda todo este gobierno. Hay que ser muy cuidadoso, tiene harto riesgo, harto riesgo. Bien. Tema del petróleo. El precio del petróleo ha saltado 35% respecto al promedio 2025. Es un quilombo, digamos, y un dolor de cabeza para la autoridad, pero un dolor de cabeza para la economía también. Este es el punto que quiero hacer. O sea, cuando uno va a la evidencia internacional, los distintos estudios que se preguntan sobre el impacto de subidas abruptas y permanentes del precio del petróleo en dos variables principales, crecimiento e inflación, tienen golpes, tienen impactos y tienen impactos fuertes. Y lo mismo ha hecho nuestro Banco Central. En el IPOM de junio de 2018, que tuvimos un alza importante, analizó este tema y nos decía que, en línea con la evidencia internacional, un aumento de 10%, vamos en 35%, de 10%, permanente, naturalmente, esa es la palabra clave, no que sea de una sola vez, de 10% en el precio internacional implica un aumento de la inflación a un año plazo, no es spot, sino que en un año acumulado, de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales por cada 10%. O sea, acá podemos estar hablando, si esto se perpetúa, se confirma, está todo el año acompañándonos, de un punto más de inflación al tiro, tranquilamente. Del 3 al 4. Eso es un problema gigante. Y en materia de crecimiento, el propio Banco Central dice que este mismo 10% de alza puede tener un efecto, se espera tenga un efecto de entre menos 0,1 y 0,3 puntos porcentuales en crecimiento. Es decir, esto podría generar una caída del crecimiento un año, entre 0,4, ¿no es cierto?, y un punto menos de crecimiento. Para un país que crece al 2, eso es gigante. Entonces, esto son muy malas noticias y está en condicional porque veremos qué pasa. Si esto se normaliza, fue un susto, pero si se mantiene, va a ser un problema. Y de hecho, en la pandemia, el grafiquito que tienen ahí, la descomposición de la inflación, donde también tuvimos un shock del petróleo alto, te explicó 1,1 punto de inflación esa subida del petróleo que fue del orden de 35%. ¿Ya? Ahora, ¿qué implicancias tiene esto para la política monetaria que estábamos revisando? El efecto es ambiguo, fíjense, porque todo depende de si las expectativas están bien ancladas.
Conceptualmente, si uno dice acá hay un shock del petróleo, uno no tiene nada que ver, no es un tema de demanda, no es que la economía esté sobrecalentada, que haya muchos billetes dando vuelta como nos pasó en 2022, ¿ah? No tiene nada que ver con eso, sino que simplemente un cambio de precio relativo. Hay un bien que subió de precio por razones que están fuera de nuestro control y en términos de los otros bienes vale más. Bueno, eso conceptualmente no es inflación. O sea, va a estar en el IPC, pero no es un fenómeno inflacionario monetario. Ergo, la política monetaria no debiera reaccionar a aquello, porque si además reacciona a aquello reemplazando baja o subiendo tasa, porque va a tener efecto en inflación, como acabamos de ver, en el IPC, bueno, va a acentuar el efecto contractivo que esa propia subida de precio tiene. Entonces, desde ese punto uno diría, no debiera afectar la política monetaria en términos de subir tasa o retrasar la baja de tasas de nuestra TPM en Chile. Al contrario, quizás uno diría, debiera acelerarla para contrarrestar la parte adversa. Pero eso es contingente que las expectativas inflacionarias estén súper bien ancladas. Porque si no están ancladas, la inflación, o sea, el precio del petróleo va al IPC, ese IPC se traspasa a toda la cadena de bienes y todo empieza a subir. Y si las expectativas de los agentes empiezan a ser que todo va a subir, bueno, todo sube. Entonces, el ancla inflacionaria, el ancla de expectativa es la llave. Con todo, yo esperaría que el Banco Central en esta materia no cambiara demasiado su calendario de baja de tasa. Es cierto que ya estamos cerca de la tasa neutral, pero precisamente un escenario donde además va a tener efecto contractivo de mantenerse el precio alto, creo que cambiar esa orientación de baja sería un tema, ¿no? Materia tipo cambio. De nuevo, hace un mes, cuando yo hacía una presentación como esta, decía el tipo cambio va a estar entre 850 y 900. No tengo la bola de cristal para saber dónde, pero sí había buenas razones para aquello, me las voy a saltar en el del tiempo. Y ahí está la banda que yo dibujaba. Obviamente esto cambia con el shock del petróleo. Si el shock del petróleo se mantiene, bueno, el tipo de cambio va a estar más bien arriba de 900, que es lo que hemos estado viendo. Sí, todo depende de aquello. Otro riesgo importante, algunos de ustedes lo habrán leído, pero está en el último IPOM del Banco Central. El riesgo de una corrección de precios de activos fuera, particularmente de las empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. Cuando uno mira qué ha pasado con el precio de los activos, buena parte del alza, ¿no es cierto?, del S&P 500, la gran parte, viene explicada por el aumento de precios de acciones vinculadas a la IA. Y que no tiene nada de malo, si es como el futuro, pero llama la atención la fuerza, la amplitud, y eso sugiere que puede haber una burbuja, como lo hemos visto tantas veces en la historia de la humanidad. Y más interesante que esto, gráfico a la derecha, tomados del Banco Central, el gran grueso, el inmenso grueso de la deuda corporativa que se ha emitido, ¿viene de dónde? Viene de las empresas de inteligencia artificial. Entonces, todo bien en la medida que los flujos den, y que la credibilidad del mercado esté. Porque cuando eso se rompe o se pierde, los flujos no dan, no le pierdo la fe, bueno, no hay cómo pagar la deuda, default, precio activo a la baja, y bien sabemos todo lo que pasa en los mercados financieros. Así que ojo con eso. Una última palabra respecto al precio del cobre, que es una buena noticia. Ahí está la buena noticia, ha subido muy fuertemente el precio del cobre, igual que otros metales como el oro o la plata, ¿ya? Y que ha tendido a bajar del pic de 6, está en 5,6, ¿ya? Por ahí, 5,6, 5,7. Y la pregunta que uno debiera hacerse es si este precio de 6, este superprecio, ¿es permanente o es transitorio? Yo no tengo la bola de cristal, pero voy a argumentar que en realidad es transitorio. Que el precio estructural del cobre es bueno, es muy bueno, probablemente sea $5, pero no es 6. Y mi argumento es el siguiente. Mucha gente dice el precio del cobre ha subido porque hay menos inventario. Chivas, en todas estas cosas dicen tantas chivas, uno ve los inventarios han subido. Pero lo que pasó, en cambio, es que la composición de los inventarios de cobre cambió increíblemente en los últimos meses. Solía estar 60%, 65% del cobre inventario en la Bolsa de Metales de Londres. Otro tanto en China, ¿no?, un 15%, y una parte menor en el COMEX de Nueva York. Bueno, esto se dio vuelta. 2/3 se fueron al COMEX de Nueva York, 25% se quedó en Londres, y China o Shanghái también bajó. ¿Por qué? ¿Será que Nueva York se transformó en la nueva plaza del cobre y se acumulan ahí los inventarios para usos reales? No, esto tiene que ver con una razón, creo yo, especulativa, precisamente asociada a la incertidumbre de las tarifas,
Esas posiciones especulativas se solventan con la palanca financiera, que permite pagar los márgenes y sostener las posiciones. Yo no creo que eso sea sostenible, no creo que sea de equilibrio, yo creo que es más bien especulativo. Entonces lo que deberíamos ver es mucha volatilidad en el precio, creo yo, y sobre todo una tendencia a la baja. No tengo bola de cristal para saber si es 5, 5,2, 4,5, no lo sé, pero sí sé que el 6 no me termina de convencer y más bien creo que es especulativo. Ya, entonces, mensaje para llevar, resumen de esta parte, voy a terminar con la parte de las reformas, ¿no? Pese a que una economía que está creciendo en 1,7, bajo el mediocre 2% histórico, hay una mejora en la expectativa económica, que es algo positivo, un fuerte repunte en la inversión, como ya hemos visto, un crecimiento del PIB, que debiera haber estado por sobre el 2,5% del 2025, pero que yo reviso más bien a la baja, particularmente por el shock petrolero, sobre todo si este se mantiene, o especialmente si este se mantiene. El crédito comercial rezagado, hay que seguirlo, yo esperaría que esto se vaya adecuando a lo que ha pasado en el resto de la economía. La inflación bien alineada, bien anclada en expectativa al punto central del rango meta, pero, como les decía, con un seco al alza producto del shock del petróleo. Y la tasa política monetaria, yo espero que, digamos, no afecte demasiado este shock al calendario que tenía previsto el Banco Central, porque las expectativas, creo, están bien ancladas en Chile y porque esto va a tener un efecto en la actividad económica. Bueno, esto lo acabo de decir, así que me lo voy a saltar en aras del tiempo. Bien, es lo que acabo de terminar. Vamos a las reformas de economía y la economía política en este nuevo ciclo político, ¿no? Con el nuevo gobierno del presidente Kast. Y partamos por señalar lo primero. El gobierno actual no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, que es lo que ha acompañado a todos los gobiernos. Y eso nos permite anticipar una parte de la historia. Las reformas, sobre todo las reformas estructurales, las más contundentes, no dependen de la buena voluntad simplemente, dependen de la capacidad de lograr la mayoría en el Congreso para sacarla adelante. Eso es obvio, ¿no? Cambia esa película, por supuesto, si un gobierno tiene clarísima mayoría en ambas cámaras. No es el caso ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Pero le agrego algunos pelos a la sopa, que yo creo que son importantes. Además de esta falta de mayoría, una cuestión que a veces se nos pierde de vista. Incluso si uno tuviese la mayoría aritmética en una Cámara, o en las dos, tenga el 50% más uno, eso no quiere decir que usted tenga 100% alineados monolíticamente cada uno de los diputados. Lo hemos visto, los diputados se mandan solos muchas veces. Entonces, hay un doble error acá, de pensar que la mayoría aritmética implica que todos se mueven juntos siguiendo al pastor, al conductor del rebaño. No es así, pero además en este caso no hay mayoría aritmética en ninguna Cámara. Eso hace que la posibilidad de pasar reformas se complique. La fragmentación política, que es el gran mal de la economía chilena, persiste. Tenemos más partidos que antes. La capacidad de negociación es más difícil con más actores que con menos. Yo no me canso de repetir. Algunos apuestan al rol bisagra del PDG y del Partido Nacional Libertario. Pero fíjese qué interesante, el Partido Nacional Libertario, que formaría parte de esta mayoría aritmética, o la no mayoría aritmética, pero la cercanía a la mayoría aritmética, no es parte del gobierno. Por distintas razones, no es parte del gobierno. Incluso se declaró como una oposición leal al gobierno. Entonces, no es obvio que esté 100% alineado. Y es menos obvio si ustedes piensan que su líder, el exdiputado Kaiser, le fue muy bien en las elecciones anteriores. Muy bien. Está pensando en la próxima elección. Y para pensar en la próxima elección, un político hambriento de llegar a la meta, irracional, dice: necesito diferenciarme. Que es lo que, sin ir más lejos, hizo el propio presidente Kast con el presidente Piñera. Es racional aquello. Él fue opositor al presidente Piñera. Se diferenció todo el tiempo de la centro-derecha. Y le resultó. Entonces ese es el ejemplo que yo creo probablemente el exdiputado Kaiser tenga a la vista. Pero no va a ser tan obvio como que va a estar en alineado en todo. Y peor aún con el PDG. El PDG, que supuestamente algunos decían un partido tiene más de derecha, otros de centro. Yo no sé, un partido que tiene a Pamela Giles, a la diputada Giles, como candidata a la presidencia de la Cámara. No sé bien de dónde es, pero lo que sí sé es que, de nuevo, su líder sacó una votación increíble en la última elección,
debe estar pensando, viéndose con la banda en la próxima, y va a querer diferenciarse todo el tiempo del actual gobierno. Entonces, estos bisagras no van a ser fáciles, y son entre las dos bancadas suman casi 20 diputados, o sea, no son pequeños. ¿Bien? Por último, tenemos una oposición más cargada a la izquierda. El exoficialismo, actual oposición, está más cargada a la izquierda. No olvidemos quién fue su candidato presidencial, una candidata comunista, Janet Jara. Y por último, se olvida el debate, el Senado, que es como el lugar o la Cámara donde uno logra los grandes acuerdos, donde las grandes negociaciones se hacen ahí, porque son menos, porque son personas con más oficio, hay más voluntad de avance. En el Senado hay un número importante de senadores icónicos que ya no están en esta nueva vuelta. Estoy pensando en un Juan Antonio Coloma, un crack, con oficio, componedor, arreglador. Estoy pensando en un José García, que hoy día está en el gobierno, como se expresa. Estoy pensando en un Rodrigo Galilea, pensando en un Felipe Cas. Estoy pensando en un Lagos Weber. La misma Jimena Rincón. No están. Personas con oficio, con larga trayectoria, de los que componían, arreglaban, negociaban. Y no están y van a ser reemplazados por exdiputados, ¿no? Diputada Chicardini, entre otras, no sé. ¿Ya? Entonces, hay un cambio ahí que va a ser más compleja la construcción de acuerdos, me parece. ¿Cuáles son las implicancias para las reformas clave? Con esto voy a terminar. En materia de delincuencia, ninguna, porque este tema está tan en el corazón de la ciudadanía que lo que se presente va a aprobarse fácil. ¿Ya? Entonces, me lo salto fácil, despacho. Permisos, creo que tampoco. Creo que la agenda de permisos, que es probablemente la más importante en materia económica, porque los permisos son un impuesto, la permisología más bien, es un impuesto indirecto a la inversión y grande, 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 como lo mostramos en la Comisión Marfan. Hoy día goza de buena salud para avanzar, de muy buena salud para avanzar. El primer elemento es que la ley de permisos sectoriales que se aprobó en el gobierno del presidente Boric, que fue una muy buena ley, en la dirección correcta, más que con su contenido, tiene una cuestión súper valiosa en la cual uno no repara, que es lo que está en sus primeros artículos. Los primeros artículos de la ley fijan una serie de principios que antes no estaban en nuestra legislación. Uno dice, pero si son obvios, pero es que no estaban. Pues entonces, en un país legalista, cuando no está escrito, las autoridades, los fiscalizadores, los supervisores, los entes técnicos no lo aplican. ¿Cuáles son los principios que agarran la ley? El principio de costo-eficiencia. Obvio, ¿no? O sea, cuando uno evalúa algo no puede ver solo los costos, tiene que ver los costos y los beneficios. Piensen esto en materia ambiental. Es evidente, ¿no? Pero eso no estaba. De la mano de aquel, la idea de conciliar desarrollo económico con protección. Obvio, dirán ustedes, bueno, no está en la ley. El principio de simplificación y facilitación, proporcionalidad, estandarización, previsibilidad, son cuestiones que quedaron en la ley. ¿Por qué digo que son valiosas? Porque si uno quiere ir a picar en materia ambiental, yo tomaría estos mismos principios que se aprobaron en el gobierno de Boric, del presidente Boric. Ya, estos son los principios que como país acordamos, que ustedes, izquierda, validaron, importémoslos a permisos ambientales, que son permisos al fin, que tienen que navegar al alero de estas mismas principios rectores que son de toda lógica, ¿no? Entonces eso ya está y es valioso, ¿ah? Para avanzar en materia legislativa. Pero además hay un amplio espacio en materia de permisos ambientales para avanzar en cuestiones no legislativas. Esta gráfica, que es muy impresionante, muestra el número de páginas de regulación ambiental que tenemos en Chile. La inflación se produce a partir de 2010, ¡pum!, se va para arriba. De 300 páginas de regulación pasamos a tener 1.500 páginas de regulación, o sea, 5 por. Pero noten que el gran grueso está en el área roja, que no son leyes, son guías, las guías ambientales famosas, 62 guías ambientales, que en un trabajo que hicimos en horizontal, analizamos esta guía y descubrimos que más o menos el 40% del contenido de esa guía es regulación de facto. Pero el problema es que es regulación discrecional, inorgánica, ¿no es cierto?, difícil de entender, pasada de largo. Hay espacio para juntar eso, para que las guías vuelvan a ser lo que su nombre indica, una guía, una ayuda. ¿Ya? En lugar de eso, se ha transformado en regulación que complica y que va más allá de la legalidad. Así que hay espacio para avanzar. Así que en materia de permiso yo estoy muy optimista. Agrego a todo esto que tenemos un ministro de Hacienda que esto lo tiene grabado acá. Aparte que está muy empoderado, entiende que esta cuestión es fundamental. Y él es el líder de esa agenda.
Mire el primus inter pares de esa agenda. Es muy interesante lo que ha pasado. El ministro de Hacienda dejó de ser solo el jefe de la billetera fiscal para tener una agenda económica micro con un mandato claro. Así que yo creo que eso también es condición de posibilidad para poder avanzar en esto. Agenda tributaria. Déjenme saltarme un poco esto para que pongamos en contexto con el tema fiscal, porque están relacionados. Esta es la historia fiscal. Me la voy a saltar rápido. No les voy a decir cuál fue el resultado fiscal de la actual administración, solo recordar que terminamos con un déficit estructural de 3,6% y efectivo de 2,8%, muy por arriba de las expectativas que el mercado tenía, que todos teníamos y que el gobierno tenía. O sea, una mala situación fiscal. Entonces, tenemos hoy día un problema fiscal grande. Déjenme saltarme esto. Y la pregunta de fondo es: ¿cómo nos hacemos cargo de este problema? O sea, cuando usted está gastando más de lo que le ingresa, y mucho más de lo que le ingresa, tiene dos posibilidades: o aumenta lo que lo ingresa, o reduce lo que gasta. ¿Ya? El foco de la actual administración está en eficientar o en reducir lo que se gasta. ¿Ya? Yo creo que eso siempre hay que hacerlo, es correcto. El Estado trabaja con plata de los chilenos, no fabrica plata, ergo hay que gastarla bien. ¿Ya? La parte de los ingresos no va a venir de impuestos, puede venir de mayor control de la evasión, de la elusión, ¿no? Ese tipo de cosas, pero no va a venir de subir impuestos ni mucho menos. Eso es un dato. Entonces, el foco es gasto. Bueno, veamos el gasto, veamos los números del informe de finanzas públicas. Sáltense el technicality, que les voy a explicar este gráfico. Voy a partir por la derecha, ¿ya? Por las barritas de colores, ¿ya? Que es lo que hoy día proyecta el informe de finanzas públicas con las metas que dejó la administración del presidente Boric, que es del 3,6 de déficit estructural, vayamos a un déficit de 1,1 el 2030. Esa es la meta, de 3,6 a 1,1. Dando por buenos los ingresos que están en las proyecciones, que yo he revisado en detalle, globalmente me parecen razonables, en años puntuales no, como el de este año, ¿ya? Pero globalmente sí. Si esos ingresos son buenos, ¿qué debiera pasar con el gasto? Con los gastos comprometidos que hay hoy día, sin nuevos gastos, sin nuevos proyectos de ley, o sea, haciendo ese supuesto heroico. ¿Qué debería pasar con el gasto para que lleguemos a la meta del 1,1? Bueno, el gasto debería crecer al 1,6% anual. Eso es lo que debería pasar. ¿Ya? Tiene que crecer, sí, pero 1,6%. O sea, 1,6 no me dice nada. ¿Es alto? ¿Es bajo? Veamos cuál ha sido la historia. La historia pre-pandemia y pre-estallido era un gasto público que crecía 3,6% real anualmente en promedio. Yo no digo si es bueno o malo, de hecho la evidencia muestra que era mucho más que lo que creció la economía y los ingresos, y por eso tenemos déficit. ¿Ya? Pero ese es el histórico, 3,6. ¿Cuánto creció en el gobierno del presidente Boric, descontado el año 2022, que fue el año de mega ajuste, un año raro donde se retiraron los estímulos de la pandemia? Creció 2,5. Eso tiene un punto, creció menos que el histórico. Acá se debería haber crecido todavía menos para no tener los sendos déficit o minimizar los déficits que tuvimos. Pero mi punto es que para cumplir la meta de menos 1,1, que ustedes dirán, oye, pero qué poco ambicioso, ¿por qué no lo llama al equilibrio? Tenemos que crecer 1,6, que es harto menos que 2,5 y mucho menos que el histórico de 3,6. Mi punto es, esto denota una dificultad política. Porque crecer 1,6 el presupuesto todos los años, sobre todo cuando un gobierno quiere desplegar su propia agenda, no parece evidente. Es más, si uno simulara una meta más ambiciosa, lleguemos al equilibrio estructural, como ha dicho el actual gobierno, y que parece muy sensato en 2030, ¿qué es lo que debería pasar con el crecimiento del gasto? Debería crecer 0,6% al año, o sea, virtualmente no crecer. ¿Ya? Eso yo no lo he visto. No digo que no se pueda, pero no lo he visto nunca. O sea, hay un desafío por el lado del gasto bien importante, que no es conceptual, no es teórico, no es que no se pueda en el papel y no sea deseable. Lo aplaudo. Indudablemente que me sumo a eso. Es político. ¿Ya? Es político. Ahí está la dificultad. Entonces ahora sí voy al punto que quería hacer de la reforma tributaria y con eso voy terminando. La agenda tributaria del gobierno, lo que hemos conocido, que es más o menos lo que estaba en el programa, pero ha sido ratificado con algunas novedades, es básicamente la disminución del impuesto corporativo, forma gradual de 27 a 23%, que es el promedio OCDE, algo en lo cual
parecía existir bastante consenso. El propio gobierno del presidente Boric, el ministro Marcel, planteó una rebaja y los números son los números. La tasa de la OCDE es 23, la nuestra 27 y está alta y hay que converger. Ha planteado también integrar el sistema tributario, volver a integrarlo, o sea, que el impuesto pagado por la empresa sea un full crédito para el dueño o accionista. Ha planteado la creación de un crédito al empleo, que una rebaja adicional del impuesto corporativo a aquellos que contraten. Ha planteado la invariabilidad tributaria, ha planteado la eliminación transitoria del IVA a la primera vivienda por un año, se supone, y la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores de forma permanente. Esta agenda, si uno la cuantifica, es una agenda que en términos permanentes, dejo fuera el IVA que es transitorio. Lo que es permanente implica menores ingresos por entre menos 0,9 y un 1,1% del producto. ¿Ya? No es poco, es harto. Particularmente en una situación de la estrechez fiscal que acabamos de ver. Entonces, la clave de esta reforma, en la cual la orientación, estaremos todos de acuerdo con bajar impuestos a las empresas, integrar, quizá haya más desacuerdo respecto al tema de las contribuciones, es una agenda que requiere compensaciones para lograr el financiamiento permanente. La base de la política fiscal en Chile es gastos permanentes, ingresos permanentes. De lo que se sigue, que menores ingresos permanentes para rebajar impuestos tienen que compensarse con otros ingresos permanentes, porque si no la caja fiscal sufre, no da, y no podemos seguir fallando en esa materia. ¿Ya? ¿Qué se ha planteado con financiamiento en esta materia? Se ha planteado la repatriación de capitales, tercera vez. Yo creo que esa olla ya se raspó, no debe quedar mucho. Francamente, además, como señal me parece contraproducente, porque cuando una medida excepcional se hace habitual, la señal que usted da es pórtese mal nomás, que mañana de todas maneras va a haber otra nueva ley de perdonazo de evasión fiscal. ¿Ya? Entonces, al final es un mal precedente y no creo que recaude. La rebaja transitoria del impuesto a las donaciones y la herencia, bueno, como dice su nombre, es transitorio. O sea, te voy a dejar la tasa una vez, va a tener un flujo de recaudación de una vez, pero va a perder los de después. Entonces, no una medida de ingreso permanente. La disminución de gasto, claro, ahí está el centro de la historia, lo acabamos de ver qué significa en términos de crecimiento del gasto. Pero acá hay dos preguntas, ¿no? Primero, ¿alcanza? Porque fíjense ustedes que tenemos que paliar cerrar el déficit. 3,6 puntos del PIB, llevarlo a 1,1 o llevarlo a 0. Eso implica un ahorro de gasto de varios miles de millones de dólares, indudablemente. Esa sola agenda, por la vía de rebajar el gasto, ya es muy exigente. Y si usted además le quiere agregar una nueva pata de ahorro de gasto que le sume un punto más del PIB, se vuelve ultra exigente. Ultra exigente. ¿Ya? Se ve difícil eso. Yo creo que hay que buscar mecanismos compensatorios adicionales, tipo las exenciones tributarias, que ayuden a financiar aquello. Y la segunda pregunta, además de si alcanza, es si esto, y esto es muy fundamental, es si este ahorro de gasto es ex ante o ex post. ¿A qué me refiero? Me refiero a que usted puede ir al Congreso con un proyecto de ley, ¿cierto?, que dice voy a hacer tiene este costo, un punto del PIB, pero mire, ¿sabe qué? Lo voy a financiar con ahorros de gasto futuro por el equivalente a 1% del PIB. Eso es conceptualmente correcto, pero tiene un problema bien de fondo en nuestra institucionalidad. Es que en una lógica de ingresos permanentes, gastos permanentes, lo que uno diría, lo que el Consejo Fiscal Autónomo probablemente diría, ok, pero muéstreme los ahorros primero. O sea, usted no me compromete una rebaja de ingresos segura contra la expectativa de menores gastos mañana. Porque ¿qué pasa si no se dan esos ahorros que usted especula tener? Nos quedamos con el menor ingreso, pero sin una compensación, y eso se llama mayor déficit. ¿Ya? Entonces, muéstreme primero el ahorro, muéstreme que es permanente ese ahorro, y luego hablamos. ¿Ya? Entonces, eso genera una discusión bien de fondo respecto a la temporalidad de esta reforma, que yo creo que va a ser lenta, como han sido todas las discusiones tributarias en nuestro país en el pasado, precisamente porque el debate se va a mezclar en cómo se financia. Le agrego una última cosita, que es una idea que yo planteé hace poco, que incluso si usted genera el ahorro, sacó la mugre, hizo los esfuerzos de gestión y ahorró plata,
Esa plata se va a fondo perdido si usted no es capaz de marcarla creíblemente aparte. Lo ilustro con el tema de las licencias médicas. Producto del actuar de la Contralora, todos hemos visto la cantidad de ahorros en licencias que ha habido. De hecho, para FONASA significó un ahorro el año pasado de 450 millones de dólares. Harta plata. ¿Qué pasó con el presupuesto de FONASA? Nada, subió lo mismo que siempre. El ahorro tiene sentido que si yo me ahorré 450, yo lo saco de la ecuación, porque ese era un mal gasto. ¿Ya? Entonces yo voy a crecer el presupuesto de FONASA, tomando esos 450, dejándolos fuera, en simple, para cualquier servicio público. Si yo gastaba 100 y soy capaz de ahorrar 10 en cosas que se despilfarraban, lo importante para que ese ahorro se materialice es que yo la discusión parta de una base de 90 y sobre esos 90 discuto cuánto más le pongo. Si vuelvo a partir de los 100, que es lo que pasa, y lo ilustra el tema de FONASA, el resultado final no es que estamos comprando lo mismo por menos plata, sino que estamos comprando más por la misma plata. Y el objetivo de ahorrar es que sea el primero y no el segundo. ¿Me entiendes? Entonces, para eso se requiere, creo yo, una institucionalidad que marque estos ahorros, que la señalice, puede ser el propio CFA que diga, aquí están los ahorros, son permanentes, señores del Congreso, en el próximo presupuesto, lo que antes era 100 equivale a 90 este año. Aquí está, se lo doy certificado. Entonces, la discusión de cuánto crece, no la haga ya sobre los 100, hágalo sobre los 90. ¿Bien? Y eso es algo que hemos pensado poco, porque si no los ahorros se diluyen. Me tocó experimentarlo. Entonces, eso es crucial. Una última palabra respecto a reformas estructurales. Yo cierro con esto. El desafío de crecer que tiene Chile, de la mediocridad del 2% que hemos hablado, tiene que ver con aumentar la inversión, tiene que ver con aumentar la productividad, tiene que ver con aumentar la innovación, tiene que ver con aumentar el PIB, el crecimiento tendencial de la economía, la capacidad real que tiene la economía. No el crecimiento de un año, que el peso está bueno acá, no, tendencial, la capacidad real. Y esa capacidad real, metámonos bien en la cabeza, depende siempre de reformas reales, no de la buena voluntad, no de la buena onda. Reformas reales que son difíciles. Y aquí se juega el partido, en reformas reales. Le hablé de permiso, donde soy súper optimista de lo que pueda hacer el ministro de Hacienda. Eso es una reforma real, si es que de verdad uno logra destrabar la cancha de permiso que nos ahoga y que es un impuesto gigante a la inversión, tanto más importante que el impuesto corporativo, gigantesco. ¿Ya? Pero hay otras reformas reales en el mercado laboral, donde no hablamos, son difíciles. Y termino con mi favorita, que nos cuesta harto a la productividad del país y a la calidad de los ciudadanos, que es la reforma del empleo público. Lo sabemos hace... Pero ya ¿cuántos años? Sí, lo que tenemos es anacrónico. Impide la buena gestión. No hay incentivos adecuados. No hay meritocracia. Hay captura. ¿Y por qué no hacemos una reforma? Porque nadie se atreve a comprar este problema. ¿Ya? Yo esperaría que en un gobierno con carácter, este sea el tipo de reforma que abordemos. Son difíciles, son costosas, pero van a tener todo el apoyo. Eso le cambia la cara a los países y yo creo que ese es el desafío fundamental que tiene el gobierno por delante. Entonces, solo un mensaje para llevar, les diría buenas perspectivas, buen ánimo, buenas expectativas, como vimos en la primera parte. Un equipo económico, yo creo que está muy claro lo que tiene que hacer, y eso es valioso, que enfrenta una situación fiscal muy compleja, ¿ya? Y donde las reformas fundamentales van a enfrentar el problema de siempre. El gran problema acá va a ser la gobernabilidad, la dificultad de lograr acuerdos en reformas medulares, ¿no? La pregunta relevante es si habrá o no reformas estructurales de esas que le cambian la cara a un país y que tienen costo político. He dicho que veo con mucho optimismo la agenda de permiso. La rebaja tributaria necesaria, ¿ya? Se va a encontrar con el problema del financiamiento. Ahí se va a jugar este partido, cómo lo compenso creíblemente. Porque la reducción o eficiencia de gasto como fuente principal de financiamiento tiene este riesgo de magnitud y de timing que les he dicho, y no va a ser automática la aprobación de una reforma, insisto, fundamental avanzar en lo tributario, en la rebaja de impuestos corporativos. Soy el primero en anotarme, lo he defendido siempre, pero tiene que ser compensado. Las arcas fiscales no dan para generar incertidumbre a ese respecto, no tenemos derecho a fallar. ¿Ya? Con todo, como les digo, en términos generales creo que las perspectivas son buenas, ¿ya?
auspiciosa y la clave se va a jugar en esta reforma estructural. Así que lo dejo ahí, me alargué mucho más de la cuenta, pero bueno, te agradezco. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a tener que esperar que nos corran un poquito los sillones para poder seguir con la conversación. Vale. Vamos a ponernos acá para que nos puedan ver todo. Hay mucho interés, la verdad, muchas preguntas, así que nosotros vamos a tener el desafío de poder responder en 20 minutos todo lo que nos preguntaron. Así que así como tú dijiste varios desafíos para el actual gobierno, vamos a tener este desafío nosotros. Ya, Ignacio, adelante. Voy a tener que agrupar varias preguntas y me voy a ir inmediatamente. Entonces, yo agrupo y tú respondes directo al grano. Vamos. La primera pregunta que aparece, y que voy a juntar varios temas internacionales, dice, considerando este nuevo escenario, hablaste de que el flanco era externo, ¿qué rol específico puede jugar Chile en esta nueva conformación o arquitectura global? Si la TAM tiene una oportunidad real en esta nueva forma de estructurarnos, ¿y qué debería hacer Chile específicamente donde está frente a esta seguridad nacional donde tú dijiste que está muy abierto? Uy, qué difícil la pregunta. Te dije que era desafío. Yo creo que lo primero que tiene que hacer Chile es ser en todos los foros internacionales el champion del libre mercado y del libre comercio. O sea, en el momento en que esa idea está desafiada, creo que los países más pequeños y abiertos al mundo, que son los que más se benefician de esa apertura, como señalé, tienen que juntarse y tener una voz única, una voz repetitiva. Los Nueva Zelanda, los Australia, los Canadá, juntarse y ser los campeones del libre comercio. O sea, esa idea no la podemos abandonar, es muy costosa para un país como Chile, además de, doctrinariamente, a quienes creemos en el libre mercado, creo que sería un desastre perderla. Así que eso es lo primero. Un poquito la lógica que lo que dijo el primer ministro canadiense, Mark Carney, que los países que son medianos o pequeños, que individualmente no pueden hacer nada, bueno, si se juntan y tienen una voz común, sí pasan a ser un player relevante. Yo creo que eso es lo que viene. No sé si los socios principales son Latinoamérica, para serte bien honesta, nunca lo han sido. No sé si puede sonar peyorativo. Estoy hablando simplemente en materia institucional y de mirada respecto al libre comercio, que es lo que estamos señalando. Por supuesto, quienes quieran sumarse y compartan esa visión, bienvenidos. Pero yo creo que hay que buscar a los players, los países afines en esta materia, tener esa voz única. Y respecto a las inversiones, el canciller tiene un gran desafío ahí, el ministro Quirós, porque se junta con lo económico, de saber bailar muy bien con ambas piernas, digamos, o chutear, si una jerarquía futbolística, patear la pelota con las dos piernas, porque China es nuestro principal socio comercial, ahí va el 40% de las exportaciones nuestras, el 60% el cobre, el 65% el litio, entonces no es como llegar y tirarle la cadena, pero por otro lado nuestros aliados naturales, Estados Unidos, compartimos la democracia, si bien se ha debilitado allá, según hemos visto, pero es nuestro aliado natural, es nuestro socio natural. O sea, ahí hay un espacio. Yo me atrevo a decir una cosa, con esto termino. Creo que con Estados Unidos hay una gran oportunidad de construir una agenda a largo plazo en aquellas áreas donde tenemos muchas ventajas comparadas. En todo lo que es minería, se acaba de hacer un protocolo de acuerdo en minerales críticos, yo creo que ese es un camino muy interesante, pero también se puede, ¿por qué no?, pensar en temas de mega data centers. O sea, Chile tiene todo para eso. O sea, piensen en Magallanes. En Magallanes yo siempre he sido convencido que no es el hidrógeno verde el cuento, porque no es competitivo. Pero lo que hay allá es clima que enfría, es un enfriador natural, hay energía a destajo, ¿no? Hay certeza jurídica en nuestro país, un país creíble, estable, hay fibra. Y lo que necesitan los mega data centers, no los que se instalan acá en la ciudad, los mega, que son varias veces eso, los que entrenan algoritmos, es energía, es fibra y es un país receptor que sea confiable. Tenemos todo eso. O sea, ahí yo creo que hay un área bien interesante que se puede desarrollar como política de Estado en materia de ¿Y eso pudiese ser una fórmula para este tema de la seguridad nacional y de cómo en el fondo Chile puede jugar un rol específico interno y externo? No cabe duda que en los temas de seguridad nacional hay áreas que son más sensibles que otras, por eso yo decía, lo estratégico da para todo y a mí me asusta, ¿ya? Pero hoy día la economía es de los datos, y el tema de protección de datos es la clave, o sea, no solo en el plano externo, en el plano interno. O sea, nuestros datos los tiene medio mundo, sin que nosotros sepamos.
Eso es un problema, gratis. ¿Ya? Pero entre países es aún más gravoso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese va a ser un tema y una asociación con Estados Unidos, con las mega empresas de Estados Unidos, que son las que están liderando la inteligencia artificial, yo creo que junta bien esto, que tiene una lógica comercial, porque son empresas privadas que están desarrollando esa industria, que, digamos, están invirtiendo trillions en instalaciones de datos. De hecho, buena parte del crecimiento de Estados Unidos hoy día se explica por esa inversión. E insisto, Chile tiene todo para poder ser hub en esa materia, con una serie de otras externalidades en materia de conocimiento, formación y capital humano. Y creo que hace muy sensato pensar en una alianza a largo plazo con Estados Unidos en esa materia, en mi opinión personal, y muy benéfica para el país, por supuesto. Muchas gracias, Ignacio. También quiero agradecer que tenemos una gran audiencia todavía. La gente está conectada porque tiene mucho interés y además hemos recibido muchas preguntas y estoy tratando de ir agrupando y me voy a ir a lo interno. Dijiste varias frases, yo que soy periodista, hay varias frases ahí que son interesantes y una es a Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, el viento le empezó a bajar cuando hablaste de que el 2% el crecimiento estaba un poco bajo, diste alguna fórmula, pero en esa misma jerga, ¿qué hacer para encontrar viento? Porque los que navegan buscan viento. ¿Qué es lo primero que tú dirías que sería correcto hacer? O sea, el ministro Quiroz, yo creo que está muy bien enfocado en que para revertir el viento lo primero que hay que revertir es creíblemente las expectativas, ¿ya? Yo siempre he dicho esto, la capacidad real de crecimiento de un país no cabe duda que depende de factores reales, es una obviedad lo que estoy diciendo. Requiere que haya más inversión, o sea, un cambio estructural en la inversión, yo les acabo de mostrar los números, el desafío de inversión que tenemos, una mejora de capital humano, una mejora de la regulación a los permisos, una mejora del empleo público. En fin, uno podría decir con una larga lista de cosas que son reales, ¿ya? Entonces dicen, bueno, pues todas esas cosas reales requieren reformas. Sí, pues requieren reformas. Y muchas de ellas son difíciles, ¿ya? Tienen costos políticos. Bueno, pero es el momento de hacerlas, ¿no? El carácter es eso, ir con todo a las reformas estructurales que hemos postergado. Y ustedes luego me dirán, pero es que si pasan esas reformas vamos a ver los frutos en varios años más. Sí, también es cierto. O sea, no hay magia en esta cuestión. Pero, y aquí viene el tema fundamental que yo creo que el ministro Quiroz lo tiene clarísimo, creo que lo ha repetido. Si usted es capaz de señalizar una agenda de reformas estructurales creíble, ¿no es cierto?, y potente, si bien sus impactos van a ser a lo largo del tiempo, si esa agenda es potente y es creíble, genera un cambio de expectativas hoy día, ¿ya? Y eso es lo que te permite hacer el puente entre el crecimiento potencial de largo plazo, mediano plazo, con un mayor crecimiento hoy día. Esa es la clave, potente y creíble la agenda. Por eso que yo insisto, creo que en materia de permisos se va a jugar todo por el todo. Ignacio, durante la presentación hablaste de buenas perspectivas, de que la línea de inflación está más o menos convergió, dijiste la palabra de hecho. Sin embargo, cuando voy a poner un poco, buscando acá entre las preguntas, es como el actual gobierno entró con una visión bastante positiva en términos económicos y de repente aparece todas las consecuencias inmediatas que tiene un conflicto y que empieza a subir el petróleo, que el diésel la última semana subió 400 pesos y vamos y seguimos. ¿Cómo se hace toda la perspectiva económica pensando en mantener la meta de inflación? Y adicionalmente, ¿qué te parece algunas voces que están diciendo que se elimine el MEPCO por lo mismo? A ver, varias cosas. Primero, así es el mundo real con guitarra de la política. O sea, uno va preparado para esta agenda y de repente hay un choque afuera y te cambió la prioridad. Yo nunca me voy a olvidar, cuando yo llegué ministro, el primer decreto que firmé, que, ¿cómo decirlo educadamente? Me dieron ganas de, fue un decreto que le pedía a ENAP que no subiera el precio del petróleo. O sea, que se lo comiera él, o sea, un préstamo al Estado. O sea, a mí está en contra de mi ADN meterme a manipular una empresa, aunque sea estatal, si tiene su directorio propio. Yo he abogado toda mi vida por directores independientes que se hagan cargo. Pero bueno, es lo que había que hacer en medio del estallido. ¿Se acuerdan que fue por los 30 pesos? Ese es el mundo real. Entonces, hoy día tenemos este shock que le cambió la agenda al gobierno, porque políticamente, obviamente que tiene unos costos gigantes. Obvio que tiene. Y tiene costos fiscales gigantes. Entonces,
El talento va a ser cómo equilibrar respuestas que tengan costos razonables y que den una respuesta razonable a la ciudadanía. El MEPCO, que es este fondo de estabilización, o sea, ningún fondo hace magia. Si el precio es el precio, lo que hace es que corrige transitoriamente un precio. ¿Ya? Funciona con el impuesto específico, entonces en años de precio bajo uno paga más, el fisco recibe más, no es que se acumule en un fondo, en una bóveda, ¿ya? Y en años o en momentos de precio alto como el de ahora, se baja el impuesto específico para suavizar, pero como no hay una bóveda, ese impuesto específico que se baja es plata de menos que recibe el fisco, entonces tiene efectos en las arcas fiscales, evidentemente, y eso es lo que tiene preocupado al ministro Quiroz con justa razón. Entonces, yo creo que el debate va a ser acá, es que la oposición va a pedir un subsidio permanente y universal, eso es impagable, y lo que pienso yo debería hacer el gobierno es tener, dado que no hay ni un solo peso, no hay plata, es tener un subsidio lo más focalizado posible a las personas que realmente lo necesitan y todos quienes estamos acá nos vamos a tener que comer el precio de la benzina, pues si los precios son los precios, ¿ya? Entonces un subsidio focalizado para financiar la parafina ahora que se acerca el invierno, pero van a llegar todo tipo de presiones, van a llegar con probabilidad 1,5 la de los camioneros y todo lo que sabemos que existe en la política real, y esto va a estresar las finanzas públicas de una u otra manera, ¿ah? Y la labor del ministro es tratar de minimizar lo máximo ese estrés. Varios de los temas que tú mismo tocaste en la presentación y ahora también el mismo tema del MEPCO requieren acuerdos políticos. Dijiste que eso era como la gran llave o el gran desafío que se va a tener en términos de gobierno para salir adelante. Y aquí dice, dado el escenario de esta fragmentación que tú mismo planteas, ¿qué tipo de reformas crees que son realmente viables en términos económicos? No, yo como les dije, creo que le pongo muchas fichas a la agenda de permiso, ¿ya? Que tiene dos patas. Tiene una pata que es administrativa, como les mostré en esa gráfica. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de manera administrativa que obviamente requieren igual juego político. O sea, en el mundo real, o sea, ustedes acaban de ver lo que pasó con estos decretos que se retiraron de la Contraloría. Está 100% en las facultades del gobierno entrante, están en su derecho, es lo que hacen todos los gobiernos, y parece razonable revisar aquello que se ingresó en las postrimerías del gobierno saliente. Me parece todo eso razonable. Pero ustedes vieron el ruido político que genera, ¿ya? Entonces ese ruido político se traspasa al Congreso a la hora de aprobar proyectos. Entonces este tipo de cosas uno tiene que verlas en equilibrio general, como decimos los economistas, y no en equilibrio parcial. Yo podría pasar a planadora, ¿no es cierto?, y retirar todo, o cambiar todos los reglamentos, sin decirle nada a nadie. Se puede, ¿ah? Pero tiene consecuencias políticas para otros proyectos que tú tramitas. Entonces, equilibrio general, ¿ya? Pero la llave administrativa está, y la llave legal para cambiar el proyecto de ley que envió este gobierno y tener un buen ecosistema, una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, y tener un buen ecosistema legal de permisos, que le agrega una capa, ¿no es cierto?, a los permisos sectoriales, vamos a los permisos ambientales, tiene buena chance porque avanzamos como política de Estado en el gobierno anterior. Y están estos principios que yo les dije, sí, los permisos, ¿ya? No deben ser algo de izquierda o de derecha, deben ser una cuestión pro país. Porque acá lo que hay que entender es que cuando usted quiere simplificar el ecosistema de permisos, hay algunos que creen que esto es rebajar el estándar de permiso. No, que ustedes vienen a desregular, a eliminar permisos, bajarla. No tiene nada que ver. Usted define el estándar de permiso todo lo elevado que quiera. Todo lo elevado. Pero una cosa distinta es el ecosistema con el que usted navega ese estándar. Ese ecosistema puede ser simple o puede ser complicado. Puede ser expedito o puede ser lento. Puede ser predecible o puede ser impredecible. Hay que hacerlo simple, expedito y predecible. Para el mismo estándar. Eso es. Y eso es lo que está recogido en nuestros principios. Entonces yo creo que hay mucho de construir como política, para construir como política de Estado. Y soy optimista porque además el ministro Quiroz, vuelvo a repetirlo, me tocó hablarlo con él, hicimos una entrega de un documento con propuestas de cambio en el texto. Lo tiene metido acá, sabe que es prioritario, sabe que es su legado, o sea, el tipo de cosas que cambian el crecimiento tendencial son estas, ¿eh?
y que dan una señal potente de cambio mañana, que se traspasa expectativa hoy día, son estas. Prioritarias. Oye, y en esa línea hay hartas preguntas relacionadas al cobre. Es un tema bastante difícil de agrupar, pero en el fondo hablan de que si este precio del cobre es especulativo, si es real, esta como burbuja de precio alto, si es una trampa en la que Chile nuevamente puede caer de decir, bueno, el cobre es el gran alimentador y no tenemos, y finalmente hemos perdido la capacidad de un crecimiento autónomo real, no dependiente del cobre. ¿Qué opinas tú de eso? Excelente pregunta. A ver, lo primero, yo pienso que el cobre tiene un precio estructural alto por muchos años, porque la demanda cambió estructuralmente. ¿Ya? O sea, el mundo se mueve, no la electromovilidad, es una transformación energética hacia la electricidad. La electromovilidad es solo una parte de esto. Y eso requiere cobre. Quizás mañana encontramos un sustituto mejor y más barato del cobre, pero eso no ha ocurrido. ¿Ya? Tiene una industria que tiene crecimiento por esta razón y tiene una demanda estructural que no teníamos hace 5 años. Entonces, el precio bueno está ahí para quedarse. Yo no sé qué es lo que es bueno, es 4,5, 5, no lo sé. Pero sé que no es ni 3 ni 2, ¿ya? Que es lo que solíamos tener. Y yo lo que dije acá es que no creo en el 6. ¿Ya? Creo que en el 6 hay $1 ahí que está de más. ¿Ah? Me cobrarán el otro año si me invitan la apuesta. Pero hay una buena perspectiva estructural. Ahora, a la pregunta de fondo. Es un riesgo. Cuando uno revisa la historia de los boom del cobre en Chile, el último en 2010-2013, pasa que mejoran los términos de intercambio, o sea, el término de intercambio, el valor de lo que exporto versus lo que importo. ¿Ya? ¿Cuánto compro con mi sueldo afuera? ¿Ya? Si compro más con mi sueldo afuera porque el precio de mi sueldo, que es el cobre, está alto y lo de afuera se mantiene, me siento como rico. ¿Ah? Estoy como guatoncito, no tengo que ir al gimnasio. ¿Ah? No tengo que ir a hacer pesas para ser más productivo. Y nos pasó eso, se produjo una suerte como de enfermedad holandesa, que por un lado suben los costos, porque el ciclo del cobre va de la mano del ciclo inversional, lo estamos viendo hoy día, no lo mencioné ahí por el tiempo, pero con probabilidad 1 los costos en ese ciclo inversional van a subir. ¿Ya? Y los riesgos de overruns de costo en todas las inversiones mineras es un dato de la causa. La industria del cobre es la que más overruns tiene. ¿Por qué? Porque los ingenieros son los que hay, las empresas constructoras son las que hay. ¿Ah? Entonces, si hay una demanda que se junta, los precios suben. ¿Ya? Pero además suben los bonos dentro de la empresa y el riesgo es que esos bonos se te queden pegados. Entonces, todos los costos suben y se quedan pegados una vez que el ciclo baja. Y ahí tiene un problema. Para un país pasa lo mismo. En el ciclo alto del cobre, tú no haces las inversiones en productividad, en capital humano, en las reformas que estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces después el precio baja, ¿no es cierto? Tu crecimiento vuelve a la normalidad, a la mediocre 2%, porque no hiciste la pega de las reformas que tenéis que hacer para recuperar. ¿Ya? Y ese es un riesgo real. ¿Ah? Chancharse los laureles es real. Voy a preguntar al fondo si tenemos tiempo para hacer una pregunta más, Una sola pregunta, me levantan un dedo así, como nos queda tiempo para una pregunta. Voy a tratar de juntar. Choque externo. Hablaste de el flanco es externo, puede ser un conflicto corto. ¿Qué pasa si se alarga el conflicto? Sobre todo si entran a jugar variables como dólar alto, petróleo en niveles históricos. ¿Cuáles deberían ser las palancas y cómo ves al Banco Central en ese posible escenario? Pucha, si se alarga es un escenario bien malo. Porque no solo hay que pensar en Chile, hay que pensar en el mundo. O sea, el precio del petróleo, o sea, todavía la materia energética, buena parte es petróleo. ¿Ya? Entonces, hemos visto en historia, en los 70, el shock del petróleo que tuvo impacto bien grande en crecimiento. Cierto que la matriz productiva era más cargada de petróleo que hoy día, ¿ya? Pero tiene un impacto en crecimiento. Estos mismos números estilizados que les di para Chile aplican afuera. ¿Ya? Entonces, un mundo, un Estados Unidos, que no sé, pues se pegara un recorte de crecimiento de medio punto, pucha, es harto. A una Europa que está creciendo al 1, pasar al medio punto, es harto. Entonces tenemos un efecto directo para nuestra economía y un efecto rebote porque el resto del mundo crece menos. ¿Ya? Cuando el mundo crece menos, los mercados financieros también se asustan. Por ejemplo, porque los países tienen que pagar su deuda y si su sueldo baja o crece menos, la probabilidad de no pago aumenta. Sube el riesgo país. Los inversionistas se ponen nerviosos, empiezan a vender los bonos, los activos,
esos activos bajan de precio, genera un efecto manada y los precios todos caen, y cuando las crisis reales se pasan al sector financiero, exacerban la crisis del sector real. Y ahí se nos puede venir un escenario mucho más complejo. No digo que lo vaya a ocurrir, pero lo que estoy dibujando es que un precio arriba de 100 permanente por un rato ya tiene costos grandes afuera y grandes adentro. Entonces, ojalá que esta cuestión se ordene. ¿Qué perilla no mover teniendo esa incerteza? ¿Qué perilla no mover? No mover. Desde acá. Pucha. Yo creo que hay que ser súper prudente fiscalmente, digamos, porque no da. Y esa prudencia fiscal tiene que ver con, como lo que ya mencioné, focalizar los apoyos que haya que dar, pero también ser extremadamente fino y exhaustivo en que las medidas que yo celebro, que yo apoyo, que implican menores ingresos, tienen que tener una compensación súper clara. Súper clara. O sea, Chile ha perdido, como dijo JP Morgan, concuerdo, la credibilidad de su regla. O sea, esto era inimaginable. Para mí como exministro es terrible. Les juro que muy ñoño será, pero es como una pena, es como un hijo enfermo. Porque la regla no se cumple. Las metas que los gobiernos se fijan no las cumplen. Cuando las reglas no se cumplen, pierden valor. Y cuando pierden valor, el anclaje fiscal se va al tacho. Entonces, el desafío fiscal, más que llevarlo al 1 o al 0, veremos en el decreto que presentará el ministro Quiró prontamente, en los próximos meses, es tener una meta ambiciosa, pero una meta creíble en su cumplimiento. Pues no sacamos nada con ponernos metas de llegar a 0 mañana, por ejemplo, pero si no la cumplo, lo que sigo erosionando es la credibilidad. Mucho mejor decir, ¿sabéis qué? Partimos de un 3.6, la cosa más difícil, vamos para acá con ambición, pero las metas son estas, pero las voy a cumplir. Creo que eso es mucho más importante que pasarse película. Yo tendría cuidado con eso. Y por supuesto, no renunciar, al contrario, ponerle mucho énfasis en ciclos de vacas flacas. Si esto se prolongara y genera un impacto en crecimiento mundial y en Chile, pucha, con mayor razón tú tienes que contrarrestarla haciendo la pega en las reformas pro crecimiento que no hay hecho. Con mayor razón. Con mayor razón hay que ser más ambicioso ahí. Entonces, focalizar ahí, full permiso. Materia tributaria, no lo mencioné acá, pero hay una parte tributaria que es tan valiosa como la rebaja de impuestos, que es la invariabilidad tributaria. Eso no cuesta ni un peso. Eso es decir al inversionista, venga para Chile, la tasa es 27, se la marco, le aseguro que no se la voy a subir en los próximos 20 años, y si en el camino baja, se la bajo. Cuando los países se vuelven más inciertos tributariamente, y Chile lo ha sido, porque cambia su regla en cada gobierno, cobran valor los seguros. Cobran valor los seguros. El RIGI famoso, Argentina es eso. ¿Ya? Entonces, eso no cuesta ni un peso. Yo cosas como esa las empujaría, le pondría doble marcha precisamente en un entorno externo más incierto, más complejo para el crecimiento. Tenemos que responder con todo en el plano interno para contrarrestar. Ser responsable fiscalmente, una meta ambiciosa pero realista, flancos externos, pero una buena perspectiva para Chile. Muchas gracias, Ignacio Briones, por esta conversación. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Hemos tenido mucho interés, así que les agradezco a todos los que se mantuvieron hasta el último minuto y a los que estuvieron viéndonos por streaming también. Un abrazo grande y nos vemos pronto en otra charla de actualidad. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Gracias, Ignacio.